Bueno, ya saben ustedes que cada 2 miércoles repasamos aquí algunos de los mejores archivos, de los archivos más interesantes que tiene el Archivo Histórico Provincial. Y hoy vamos a hablar de una serie de archivos de el año 1857, rondando el 1850. Abelina Benítez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eres técnica de conservación e investigación del Archivo Histórico Provincial. Más tarde te preguntaré cuál es tu trabajo, porque la verdad que el nombre está muy chulo. Pero antes vamos a hablar de la Escuela Normal de Cádiz, de cómo se formaban los profesores y profesoras, los maestros, en el año 1850. ¿Cómo podemos saber cómo se formaban? ¿Cuál es el documento que tiene el Archivo Histórico Provincial que nos da esa información? Bueno, el documento que nosotros presentamos, que es el que tiene el archivo, son 2 libros registros de exámenes. Son las actas en las que aparecen los alumnos con sus respectivas calificaciones, en los exámenes ordinarios de junio y en los exámenes de septiembre. Y abarcan, pues, desde que se creó la escuela, que se creó en 1857, hasta finales de siglo. Son 2 libros, en unos aparecen alumnos y alumnas, porque en un principio las escuelas estaban juntas y existía una especie de tutela de la de maestros sobre la de maestras, pero ya después, a partir del año 1868, la escuela de maestras, con un claustro propio, con una propia directora y presupuesto propio también, pues ya se separó de la de maestros. Y en el segundo libro que tenemos, que ya abarca el último tercio del siglo, bueno, los últimos 20 años del siglo XIX, ya solo aparecen alumnos. ¿Y cómo podemos saber cómo se formaban los maestros y maestras? Por ejemplo, ¿qué asignaturas se impartían? Pues bueno, este documento, ya digo, son solamente las actas, Sí, las actas, ¿vale? pero da pie al estudio de eso, porque aparecen las diferentes asignaturas que tenían, porque el magisterio, entonces existían 2 años para el grado elemental y 1 año para el superior. Entonces, en el primero existían asignaturas como catecismo, historia sagrada, lectura, caligrafía, gramática, aritmética, geometría, historia de España. Y ya en el tercer año, para el que quisiera ser maestro de primaria, de superior, pues existía álgebra, historia universal, historia de la naturaleza. Las mujeres tenían más o menos las mismas asignaturas, también con su pedagogía y todo, pero había varias asignaturas que estaban enfocadas al ámbito doméstico, en el Como por ámbito ejemplo, en el cual se desarrollaba la vida de la mujer, pues dibujo, labores, higiene. higiene. Esas sustituían, por ejemplo, a la geometría, a la agricultura o a las ciencias naturales, que sí daban los hombres, pero ellas no. Entonces, bueno, esas mujeres estudiaban, pero su vida estaba enfocada al matrimonio, al cuidado de los hijos, entonces se consideraba que esas asignaturas eran idóneas Claro, para la mujer. que ellas Y, tenían... y ellas, como maestras, debían impartirla a las niñas, porque había, bueno, todo esto surge en el año 1857 con la Ley Moyano, que es una ley de bases que ya estructura todo el sistema educativo español, y entonces se establece que para educar a los niños en educación primaria y a las niñas debían de existir escuelas normales para preparar adecuadamente a los maestros. ¿Y se sabe de dónde viene ese nombre de escuelas normales o no se sabe? Pues ya antes existían unos planes de estudio, la educación estaba regida principalmente por la Iglesia, entonces quedaba todo como muy ambiguo, no había una norma, una reglamentación de lo que era la instrucción primaria. Entonces, en el momento en que la Ley Moyano establece que tiene que haber en cada pueblo de 500 almas una escuela de niños, y después en cada provincia tiene que haber una escuela normal para maestros y para maestras, pues ya se establecen unos planes de estudio y unas normas que deben reglamentar Sí, toda la sí. enseñanza de los maestros. Oye, ¿y hay algo llamativo en la proporción, por ejemplo, entre hombres y mujeres? ¿Eso lo habéis podido saber a raíz de los archivos? Existían, lógicamente, menos, según lo que vemos nosotros en esa documentación y en esos exámenes, menos mujeres que hombres, pero tampoco, o sea, también existía, es decir, el volumen no estaba mal para lo que era la alfabetización en esos momentos, las mujeres que podían acceder a los estudios superiores.
sea, no es como ahora, ni muchísimo menos, ni como en el siglo XX, pero sí que es que tenemos que tener en cuenta también que había determinadas profesiones que a las mujeres no le estaban vetadas, o sea, lo que era la enfermería, lo que era el magisterio. Los cuidados en general. Se consideraba que, bueno, que podía ser una profesión para la mujer. Entonces, y que había que educar a las niñas, y quién mejor que las mujeres. Existía, lógicamente, una proporción muy superior a la de hombres que a la de mujeres, pero sí hay una importante participación de alumnas en este centro. Es que esa formación en tareas del hogar se ha estado impartiendo en centros educativos hasta hace relativamente poco. Pues sí. Es decir, años 60, por ejemplo. Incluso después. O sea, yo hice BUP, y en BUP había una asignatura que era hogar. Fíjate. O sea que, a ver, que hasta hace relativamente poco. Sí, vamos, que son 50 años. Exacto. Y 50 años pasan volando. ¿Hay algo que a ti especialmente te haya llamado la atención de este archivo? Pues sí, además tiene relación, no el archivo en sí, que da pie a muchas más investigaciones, y además está relacionado con otra documentación que tenemos nosotros aquí, sino en la forma en que ha llegado. Además tiene mucho que ver con el título de esta sección que tenéis vosotros. Lo que esconden los archivos. Lo que esconden los archivos, pues sí, porque el archivo de la Escuela Normal de Magisterio está en la Universidad de Cádiz, que es la que gestiona todo el tema universitario. Pero esta documentación nos llegó a nosotros con el fondo mezclado, ahí camuflado con el fondo del Instituto Columela, porque durante un tiempo los institutos de enseñanza secundaria, que era que después se llamó Columela a partir de 1943, empezaron a impartir no solamente enseñanzas teóricas y clásicas como se impartía antes, sino otras ya de tipo más técnico. Entonces se empezó a dar náutica, comercio, industria, y durante unos años la escuela de magisterio también, o sea, las enseñanzas también se impartieron dentro del edificio del instituto de secundaria que estaba en el convento de San Agustín. Entonces, la escuela de maestros y maestras, que estaba entonces en la Torre Tavira, se desplazó allí al convento de San Agustín, y durante unos años se estuvieron impartiendo las clases allí, y la documentación también se trasladó. Ya después ellos se trasladaron a otro edificio, la calle Isabel la Católica, las mujeres se habían trasladado a la calle Columela, pero esos libros se quedaron ahí olvidados y nadie echó cuenta de ellos. Y cuando nos llegó a nosotros el fondo del Instituto Columela, pues vinieron esos libros ahí camuflados. Fíjate. Y eso es lo que esconden los archivos, ¿no? Totalmente. Lo escondía el Instituto Columela y nos llegó. Y es interesante porque nosotros tenemos, bueno, ese fondo del Instituto Columela, el de Artes, el de la Comisión Depuradora del Magisterio, que bueno, que el que quiera hacer un estudio de la educación en el siglo XIX, en el siglo XX, pues puede tirar de todos esos fondos, y ahí están también estos dos libros, pues que pueden servir de complemento para ese estudio. Y en esos nombres que aparecen en estas actas, ¿hay alguien que, no sé, que sea conocido, que sea un ilustre gaditano, en fin, qué nombres hay? Pues, por ejemplo, mira, aparece Guillermina Rojas Ortiz, que fue una maestra republicana, fue una impulsora del asociacionismo libertario feminista, fue una activista destacada en el movimiento obrero. Primero trabajó en Cádiz como maestra, pero ya después se desplazó a Madrid y ya se movió más en el mundo obrero y en el mundo libertario y feminista. Aparece Enrique Mosquera, que bueno, fue uno de los reformadores de la enseñanza, porque la escuela de magisterio, la escuela normal de maestros, tenía un corte, existían masones en su... ¿Sí? y estaba relacionada con la masonería, se dice. Había maestros que impulsaban otro tipo de educación, más de corte lúdico, para los niños el juego, o sea, otro tipo de pedagogía. Otras corrientes diferentes. Y bueno, también tenemos a Fernando Portillo, bueno, que no sonará de Cádiz, pero bueno, fue un hombre filantrópico, polifacético, fundó varios centros de educación, fue profesor de la Escuela Normal, fue profesor de la Escuela de Arte. Entonces, gaditanos y otros maestros, pues menos conocidos, pero bueno, que después aparecen en otras fuentes,
nuestra como es la Comisión Depuradora del Magisterio. Pues después, en los momentos de la Guerra Civil y posterior, pues fueron investigados los maestros, entonces aparecen nombres en esas actas y aparecen nombres en la Comisión Depuradora. Fueron investigados, se le abría expediente, se veía si se adaptaba a su ideología, a la ideología del régimen, si podían ser elementos nocivos para los niños, por lo que podían inculcar en las aulas, y bueno, y diferentes anónimos, conocidos y no conocidos, pero todos en definitiva importantes para hacer un estudio y la historia de la educación. Pues estas han sido las actas de las escuelas normales en Cádiz. ¿Cómo se formaban? ¿Con qué asignaturas? ¿Qué notas tenían, por ejemplo, también esos maestros y maestras que se formaban en el año 1857 y en adelante? Pues Avelina Benítez, técnica de conservación e investigación del archivo, muchísimas gracias y yo creo que nos vamos a volver a escuchar más adelante. Pues nada, espero que sí. A tu disposición cuando Gracias. quieras.